Muy buenos días a todos. En el día de hoy, pues, le abordaremos un tema importante dentro de la gestión del proceso de la gestión de riesgos, como son las técnicas de identificación de riesgos. En este proceso conoceremos e inspeccionaremos los riesgos que tienen como objetivo común conocer los sucesos que nos pueden producir en la organización, en la empresa, en nuestras instituciones, en nuestras casas. Adicional, que nos ayuda pues a conocer las consecuencias que se pueden tener. Hoy día le vamos a presentar los distintos métodos que existen para la identificación de riesgos y esto lo abordaremos cada uno en el día de hoy. Como objetivo principal de esta sesión de webinar, vamos a orientarlos sobre las diferentes técnicas que existen, herramientas que pueden utilizar, que les permitirá, pues, poder identificar y descubrir los riesgos que pueden estar expuestos ustedes en cada uno de sus sectores, en sus organizaciones, en sus instituciones. También mostraremos claves para gestionarlos, tips para mitigarlos, teniendo como referencia la norma ISO 31000 y el anexo 31010, que forma parte de la norma. Adicional, les mostraremos los temas con respecto a la norma ISO 31000. Le hablaremos que es la norma de referencia en la gestión de riesgo. Y el anexo 31000, que forma parte de ella. Esta es una parte fundamental para aplicar dentro de las técnicas de identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos en una organización. Se trata, por tanto, de una norma que tiene como práctica lograr una estandarización de los procesos y su objetivo principal es proporcionar principios y guías que son exhaustivas para su aplicación. No es necesario que usted tenga una certificación de norma ISO 31000 para poder aplicar estas buenas prácticas. Usted las puede aplicar sin tener una certificación o obtener una certificación de una norma ISO 31000. Ahora le paso la palabra al licenciado Oscar Pascual, que les estará mostrando una de las diferentes técnicas. Adelante, Oscar. No me puede responder. Buenos días, mi nombre es Óscar Pascual. A continuación, como bien explicó la señora Katia, vamos a explicarle un poquito sobre algunas técnicas de identificación de riesgos. En este enorme, voy a hacer un paréntesis, porque sí me gustaría primero comprender un poquito en dónde se encuentran ustedes en lo que es el conocimiento de los riesgos per se en materia de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo. Entonces, no quiero cortar mucho el tiempo para hacer esto un poco más fluido, pero sí me gustaría preguntar, o me gustaría que solamente quizá uno de ustedes pueda mencionarnos aquí rapidito qué riesgos ustedes pueden mirar así de forma rápida, inmediata, asociada al blanqueo de capitales. Pueden levantar marcar en la manito donde dice participar, y por ahí puedo recibir quizá la respuesta. Ya dice conflicto de intereses. Ok, es válido. Eso es un riesgo que hay que administrar naturalmente para poder llevar a cabo la administración de riesgos en mercado de capitales. Sin embargo, quiero que esto lo conozcan desde la raíz. El fundamental riesgo en materia de blanqueo de capitales que ustedes viven todos los días
es que ustedes sean utilizados como vehículo por criminales, por blanqueadores de dinero, para ese fin. Y eso nace de fundamental hecho de que ustedes son empresas vulnerables. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Porque ustedes son o representan empresas, o si son a título individual, que son atractivas para estas personas para blanquear dinero sucio. Acabo con esto, que ese es el riesgo medular, que ustedes sean utilizados como un vehículo para blanquear capital. Y es por eso que ustedes tienen que aprender a identificar los riesgos en que ustedes están inmersos todos los días. Y para eso hay unas técnicas. Estas técnicas se pueden utilizar para muchos fines y se ha encontrado propio que caminen muy bien en... Voy a tener la idea que aquí tengo unas preguntas. Perdón. Caminen muy bien en esta administración de mercados capitales. Uno son las técnicas clásicas. Tengo unas preguntas aquí. El tipo de actividad económica. El tipo de actividad económica, lo vamos a ver ahora más adelante, naturalmente es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo que ustedes tienen que administrar. Mire, para poder mirar esto de una manera más integral, ustedes van a tener que desarrollar sus procedimientos en materia de desarrollando las diversas familias de riesgo. Esta que me preguntan aquí, de tipo de actividad económica, yo la veo asociada a la familia de riesgo de productos y servicios. Naturalmente eso va amarrado a los productos y servicios que ofrecen ustedes mismos y que ofrecen sus clientes. Naturalmente que la actividad económica en sí conlleva un riesgo a ponderar y a considerar en sus diversos políticas y procedimientos y matrices. Perdón. Siguiendo con las técnicas, es muy importante que a la hora de identificar los riesgos pueden tomar técnicas clásicas, que no es más que reunirse con su personal, desarrollar cuestionarios, llevar a cabo entrevistas, en donde ustedes van a extraer esas principales preocupaciones que ustedes tengan en esta materia. Y van anotando todas estas preocupaciones para ir armando una serie de variables que podrán ser tomadas en consideración a la hora que ustedes hagan sus matrices. Las normas, los acuerdos, las resoluciones, la ley 23 en general, da muchas ideas de los riesgos que ustedes tienen que mirar a la hora de desarrollar sus controles, sus matrices de riesgo y demás. Están también las técnicas analíticas. Las técnicas analíticas, esto quizá aplica un poco más a los sujetos obligados que quizá traen un poquito más de trayectoria. ¿Y por qué? Porque aquí ustedes van a revisar sus procesos y sus procedimientos vigentes. Es muy importante repasar el fundamental hecho de que ustedes, cuando logren desarrollar sus políticas y procedimientos en materia de administración de riesgos de capitales, no es que la vayan a hacer y ya. Esto tiene que ser revisado frecuentemente. Ustedes tienen que, dentro de sus políticas y procedimientos, tienen que establecer cada cuánto tiempo ustedes van a revisar estos procesos, estos procedimientos. Tienen que hacer análisis internos, a ver en qué etapa se encuentran ustedes. Para que han tenido la oportunidad de completar el FODE, que es el formulario de extracito, muy bien se conoce de esa manera, simplemente es un formulario que conlleva una diversidad de preguntas, pero son preguntas que están ahí plasmadas de una manera bastante estratégica. Si ustedes lo llenan a conciencia, ustedes podrán entender realmente dónde ustedes se encuentran y qué vulnerabilidades nacen a razón de esas respuestas. Una muy sencilla, ¿tienes políticas de prevención? ¿Sí o no? Si no las tienes, eso significa que entonces que tienen que revisar sus procesos. Tienen que entonces establecerlos, desarrollarlos. Y es ahí entonces donde ustedes van midiendo en qué etapa realmente ustedes se encuentran. Los análisis corporativos, esta me gusta mucho. Y mire, yo les voy a decir algo muy francamente.
no es una limitante de que ustedes, como sujetos obligados, vayan donde sus homólogos, donde hasta inclusive su competencia, donde sus compañeros de trabajo, donde sus colegas, en el caso de los profesionales, y les pregunten qué han hecho en este tema, dónde están, qué riesgos ellos han visto, qué ellos han podido percibir. Ya desarrollaste una matriz, cómo la armaste, qué riesgos viste, qué vulnerabilidades y qué amenazas has logrado identificar. No hay ninguna limitante de que ustedes puedan acercarse donde homólogos para ver, o donde sus colegas, para ver dónde se encuentran. Y es muy importante que si ustedes se encuentran en un momento y que no es pecaminoso, eso nos ocurre a todos cuando empezamos un negocio. Estamos en cero, estamos con la mente en blanco. ¿Cómo yo inicio? Y bueno, algo muy sencillo es ver qué está haciendo mi vecino. Eso no tiene absolutamente nada más. Claro está, y siempre lo repaso, es muy importante que no vayan donde la competencia, donde el colega, donde el homólogo, tomen su política y sus procedimientos, hagan un copy-paste y la empiecen a implementar ustedes. Eso solamente para que tengan una idea perdón, de cómo iniciar la identificación de riesgos. Porque lo que hacen nuestros supervisores y lo que hacen nuestros coordinadores cuando van a hacer las revisiones in situ y demás, ellos van a asegurarse de que sus políticas y sus procedimientos estén cónsonos con su tamaño, con su actividad, con lo que ustedes realmente hacen. No es lo mismo una empresa que ofrece productos y servicios, digamos, en el sector marítimo, a una empresa que ofrezca servicios, digamos, en la capital. O sea, hay riesgos diferentes que se pueden mirar, por ende, las políticas y procedimientos no pueden ser nunca exactamente iguales. Claro, sí, la génesis es la misma, pero tiene que acomodar esta política y estos procedimientos acorde a su complejidad, su tamaño. Otras técnicas muy importantes son las creativas. Reunirse con los colaboradores. La famosa lluvia de ideas, como dice en inglés, el brainstorming. Eso es un ejercicio bien bonito. Cada cuánto tiempo pueden reunirse con su personal y sentarse y ver ideas, buscar pensamientos. Hay personas que quizá ustedes contraten que vengan de otras empresas que tengan más trayectoria en estos temas y pueden darles algunas ideas interesantes. Para el tema de las ideas, también hay unos tips. Yo sé, hay una lámina que sigue, perdón, me tengo un poquito de tos, aquí hace mucho frío. Hay una lámina que sigue, ¿verdad? Lluvia de ideas, ya hablé de esto un poquito. Vamos a leerle esto, es importante que lo mantengan. Es un proceso que se lleva a cabo de manera grupal para generar ideas innovadoras en un ambiente fuera de lo tradicional, es interactivo y no estructurado. O sea que no tiene que tener un orden, realmente un procedimiento para levantar o acogerse a las ideas que quieran recoger de sus colaboradores. Otra lámina. Hay unas reglas que queremos regalar para cuando hagan estas mesas de trabajo y quieran recoger ideas de sus colaboradores, para entonces identificar los riesgos. Y son muy sencillas, son estas que están aquí. Dejar a un lado la crítica. Número 1, llegar a acuerdos. No es que vayan a hacer una mesa de trabajo, recojan 500 ideas y no se levanten actas, no se levante un consenso. Hay que consensuar, hay que llegar a un acuerdo con estas ideas que vayan a recoger de sus colaboradores. Hay que pensar libremente. No hay que limitarse en transmitir una idea, naturalmente. La cantidad es importante. No se trata de llevar a cabo una mesa de trabajo y recoger ideas de los colaboradores 2, 3, 4, sino que hay que armar realmente una estructura, hay que armar un inventario de ideas en donde ustedes vayan a buscar un consenso. Y el efecto multiplicador. Hay que lograr una retroalimentación positiva. De respecto, durante la reunión se pueden hacer mejoras en las ideas para que éstas cumplan con todas las expectativas de los miembros. En esencia, les acabo de mencionar algunas, digamos, viene otra más que le quiero mencionar, pero les acabo de mencionar como claves, como indicadores que ustedes pueden tener en mente a la hora que vayan a identificar sus riesgos.
el análisis de escenario. Este es bien importante. Y confundo un poco el término. Pero para que ustedes puedan realmente identificar los riesgos, también es importante que logren construir los escenarios. ¿Cuándo se construye un escenario en materia de riesgo de blanqueo de capitales? Cuando se mezclan estos dos ingredientes, amenaza y vulnerabilidad. Una vez esto se mezcla o se conjuga, entonces se crea un escenario. Hace unas semanas atrás estaba leyendo un libro de cuál era la relación entre el COVID que vivimos todos y el blanqueo de capitales. Y este ejemplo es bien interesante, porque aquí se conjugan dos cosas. Se conjuga la vulnerabilidad y se conjugan las amenazas. ¿Cómo? Muy sencillo. Muchas de nuestras empresas, de las empresas que ustedes representan, se encontraron en un espacio de falta de liquidez, de necesidad de facturar, porque pues muchos tuvieron que cerrar sus puertas por varios meses. Muchos lamentablemente tuvieron que prescindir de los servicios de algunos funcionarios, de algunos colaboradores. Y eso los dejó muy vulnerables, porque entonces necesito dinero. ¿Y cuál es el pensar del criminal? Oye, esta agencia de vehículos, por citar un ejemplo, esta agencia que vende apartamentos, por citar otro ejemplo, esta joyería, por citar otro ejemplo, entre otros, necesita dinero. Yo lo tengo. Y como ellos están en un momento crónico, a razón de la pandemia, es muy probable, y ese es el pensar del criminal, no quiero decir que eso haya sido así, en el caso de ustedes, el pensar es, yo voy a tratar de comprar algo caro ahí, con este dinero, porque ellos no van a implementar los controles, porque necesitan el dinero. Y eso es un claro ejemplo en donde se mezcla la vulnerabilidad con la amenaza. Y el escenario es ese. El escenario simplemente era la falta de liquidez de las empresas, a razón pues de que estuvieron cerradas, la pandemia, tal cual. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Se debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las amenazas existentes? Los factores de vulnerabilidad asociados a cada amenaza. Ya le acabo de dar un ejemplo bastante dinámico. Y los daños y pérdidas que pueden nacer a razón de esta conjugación de amenazas y de vulnerabilidades. Hay unas preguntas básicas que ustedes se pueden hacer. Es más, les invito a que copien esta lámina, la traté de hacer lo más puntual posible, lo más comprensible. ¿Qué tipo de eventos pueden afectarnos a nosotros como empresa? ¿Cuál es el origen de estos eventos? Y la frecuencia, o si ha ocurrido antes. En materia de vulnerabilidad, de una manera bastante similar, ¿cuáles son las debilidades que tenemos frente a determinada amenaza? ¿Cuáles son las fortalezas con las que ya contamos? ¿Y cómo podemos transformar las debilidades en fortalezas? Hago una pausa unos segundos porque creo que tengo una pregunta. ¿No? Perdón, me dicen los colegas acá que ya contestaron. Otros de las herramientas que ustedes pueden utilizar cuando hagan sus mesas de trabajo es el famoso ¿qué pasaría si? Aquí hay unos conceptos que pueden leer, pero yo les quiero traer un ejemplo quizá más proactivo. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a identificar o a confeccionar sus matrices de riesgo, sus procedimientos, sus políticas en materia de riesgo, ustedes tienen que tener muy claro cuáles son las familias de riesgo que recomienda la propia GAFI incluso. Y esas familias de riesgo son factores de familia cliente, productos y servicios, que hace unos minutos atrás un compañero preguntó sobre este tema, factores de geografía y canales y transaccional. Entonces, si nosotros nos vamos a qué pasaría si, no nos desenfoquemos, concentrémonos en estos elementos que nos dan los propios acuerdos, las propias recomendaciones. ¿Qué pasaría si tengo en mi puerta de la oficina a un cliente que quiere iniciar una relación comercial con una persona jurídica
compleja. Quizá una sociedad anónima en donde ustedes les vayan a preguntar, bueno, señor cliente, ¿quién es el beneficiario final? Y el resultado es que le dan otro nombre de otra empresa. Cuando vuelven y preguntan, bueno, ¿quién es el beneficiario final de esta segunda empresa? Y le dan una fundación. Entonces, es donde ustedes tienen que ahí estar preparados en el qué pasaría si a sus puertas, tomando como elemento sustancial el factor de riesgo cliente, si llega una persona jurídica que está constituida bajo una estructura compleja. Perdón. En el caso, por ejemplo, de productos y servicios, ¿qué pasaría si a sus oficinas, perdón, llega un posible cliente que se dedica a los negocios de criptomonedas? ¿O qué pasaría si a sus oficinas, para adquirir un producto, algún servicio, o para quizá comprar alguna sociedad, se acerca una persona natural o jurídica que se dedica a ofrecer productos y servicios de doble uso? Estos son aquellos productos que pueden ser utilizados para fines lícitos como para fines ilícitos. Un ejemplo, fertilizantes. ¿Qué pasaría si a sus oficinas llega una persona que quiere comprar fertilizantes? Perdón, que quiere comprar, adquirir los servicios societarios o comprar una sociedad porque quiere utilizarla para adquirir fertilizantes. No sé si lo saben, pero si el fertilizante se conjuga con ciertos derivados de petróleo, se pueden construir bombas. Y eso es un artículo doble uso. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para qué pasaría si llega una persona que se dedica a estos negocios. El caso de geografía, muy interesante. ¿Qué pasaría si a sus oficinas llega una persona de un país que muy pocos tienen una relación comercial? ¿Qué pasaría si llega una persona de un país que se encuentra en algún programa sancionatorio o de embargo por alguna de las listas restrictivas o sancionatorias? Entonces tienen que estar preparados en todos estos escenarios. En el caso transaccional, de igual forma, ¿qué pasaría si a sus oficinas llega una persona y le ofrece pagar sus productos y servicios con criptomonedas o con altas sumas de dinero en efectivo? No se olviden del ejemplo que ya les di hace unos minutos atrás, lo que vivimos todos en la pandemia. Hay una vulnerabilidad. Ustedes necesitan facturar. Ustedes tienen una amenaza. Tienen ahí en la puerta posiblemente una persona que quiere lavar dinero y por otro lado ustedes necesitan facturar. Entonces, en esencia, esto es un tema bastante extenso, pero sí quise traer estos pequeñitos tips, estos pequeñitos criterios para que a la hora que ustedes vayan a desarrollar sus matrices, sus políticas y procedimientos en materia de riesgo, los tengan en mente. Y sin más, pueden tomarle foto a estas láminas y conservarlas para la hora que vayan a hacer sus procedimientos. ¿Me presento? Ok, en lo sucesivo, ahora va a presentarles la licenciada Leida. Hola, muy buen día. Continuando con las técnicas que estamos viendo para la identificación de riesgos, es importante hacer un paréntesis para recordar las ventajas que tenemos con estas técnicas. Entre ellas está identificar las fuentes de riesgo a los cuales estamos expuestos como organización. Tenemos otra ventaja que es conocer las causas y los efectos de estos eventos de riesgo. También podemos identificar las amenazas y las oportunidades de mejora que mantenemos como organización para hacerle frente a estas amenazas. Nos ayuda a detectar pues este tipo de vulnerabilidades, hacernos una introspección como empresa para ver si tenemos las capacidades para hacerle frente a estas amenazas y de qué manera podemos transformarnos o evolucionar como empresa y así pues lograr el control y mitigación que al final es el resultado de poder identificar adecuadamente los riesgos. También tenemos las técnicas siguientes que nos ayudan a sacar indicadores. Cuando hablamos de indicadores,
es aquello que podemos medir, cuantificar, ya no solo ver cualitativamente una lluvia de ideas, ya llevarla más a una calificación y así poder establecer mediciones y controles sobre estos eventos identificados. Una de estas es la espina de pescado, es muy tradicional, muy conocida. Siempre escuchamos de cómo analizar nuestras causas y efectos a través de la espina de pescado, ya que esta técnica o esta herramienta nos ayuda a plantear el problema. En este modelo busca llegar a la causa raíz del riesgo o de la situación que se está analizando. Como paso 2, preguntarnos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos está sucediendo que estamos vinculando clientes con algún tipo de debilidades, ¿no? Y que nos hacen vulnerables? Entonces, con estas preguntas identificamos dónde se está originando el problema. Probablemente sea en que necesitamos robustecer los procedimientos, algún tipo de control que nos ayudará a disminuir o a mitigar un poco un evento X de riesgo a los cuales estemos expuestos. ¿Qué hizo que esto se generara? ¿Por qué me pasó esto? Ya es como un análisis, ya cuando ha sucedido algún evento o tenemos una estadística de eventos, podemos entonces analizarlos, ¿no? Sentarnos y ir armando estas ideas que vimos ya con la lluvia de ideas, con las preguntas que nos hicimos y que vimos las 3 técnicas anteriores. Entonces acá ya venimos como a armar y a esquematizar todo eso que hemos discutido en las mesas de trabajo y a darle pues un análisis más cuantitativo. ¿Cuál es la raíz del riesgo? Su principal objetivo es llegar al fondo del riesgo específico. Una vez respondidas las preguntas. Bien, como estábamos viendo el tema, para el análisis preliminar del riesgo es otra técnica que es también muy utilizada y esta técnica ya va un poco más a darnos unos resultados cuantitativos porque en esta fase vamos a poder evaluar ese evento de riesgo, ¿no? Cuando identificamos el riesgo, es importante, como ya vimos en las técnicas anteriores, poder consensuarlo, poder definir lo que lo generó, poder ver cuáles son las posibles consecuencias. Y una vez ya evaluado estas técnicas, entonces lo podemos plasmar a través de un análisis preliminar, que es un análisis cualitativo, porque traemos estas ideas recabadas en la lluvia de ideas, por ejemplo, las plasmamos en la descripción de los riesgos, que es esta pequeña matriz que se ve aquí como guía. A ver, tengo aquí una pregunta. Estábamos en el slide anterior, correcto. Estábamos en el slide de la espina de pescado, que era el anterior, donde estábamos viendo algunas preguntas que nos podemos hacer para poder obtener identificación de nuestros riesgos. Estas preguntas eran 5. Por ejemplo, para plantear cuál es el problema, es una de ellas, para recapitular, ¿no? y seguir entonces. ¿Por qué sucede esto? Es otra de las preguntas. Nos ayuda a identificar dónde está originándose el problema o el evento de riesgo. ¿Qué hizo que esto se generara? O sea, ¿por qué nos vulneraron? ¿Por qué vinculé a X cliente con alguna característica que debía haber detectado? Entonces, en esta etapa nos estructuramos preguntas grupales buscando las posibles causas. ¿Cuál es la raíz del riesgo? Su principal objetivo es llegar a fondo del riesgo específico. O sea, ¿en dónde es que estamos fallando? La causa raíz. Una vez respondidas las preguntas, se deben descartar, pues como vimos, las respuestas más superficiales y debemos abordar o ampliar y darle pues mayor importancia a las respuestas más estructuradas o a las que definitivamente veamos pues que en efecto son las más posibles, ¿no? Esto es con la espina de pescado. Entonces seguimos con otra técnica que es la del análisis de riesgo, que ya va un poco más cuantitativa porque vamos a empezar a colocar valores. Estos valores nos permiten cuantificar el riesgo y
establecer rangos, ¿no? Podemos utilizar ya en esta fase, identificar algunos niveles de rango que podemos usar de 1 a 5, de 1 a 100. Entonces, tenemos esta pequeña matriz como ejemplo que al final de esta presentación le vamos a mostrar cómo lo pueden aplicar. Y es un instrumento, una herramienta que nos ayuda a revelar aquellos aspectos que a veces pasan desapercibidos. Se utiliza mucho en la gestión de seguridad, salud en el trabajo, también para evaluar cualquier proceso o proyecto que tengamos. Recordemos que la gestión de riesgo es una gestión integral, es una gestión genérica. Podemos medir riesgo reputacional, riesgo operativo, riesgo legal, riesgos estratégicos, riesgos de planificación, riesgos de prevención del blanqueo de capitales. Eso es lo positivo de aplicar estas técnicas, ¿no? Y conocerlas. En esta etapa del análisis de riesgo es importante establecer el evento del riesgo, identificar cuáles fueron las causas, ver cuál es el posible impacto o consecuencia que nos va a generar a nivel de empresa o organización, darle valores, estos valores pues en base a la probabilidad y el impacto, o sea, qué tan probable es que me ocurra este evento. Podemos decir poco probable, muy probable, medianamente probable, y también el impacto. ¿Qué pasaría si? Son las preguntas que nos hacemos inicialmente para luego plasmarlas en una matriz que nos va a dar resultados. ¿Qué pasaría si? ¿Qué me pasaría como organización si se da pues este evento de riesgo? ¿Cuál sería mi impacto? Monetario, reputacional, legal, sancionatorio. O sea, hay diferentes niveles de impacto y en esa medida calificarlos, ¿no? Cuanto más probable sea un riesgo, o sea, que su probabilidad sea alta, pongámosle un número 5, y más grave sea su consecuencia, o sea, tenemos un impacto reputacional o legal alto, mayor atención se le debe dar a este evento. Entonces ya aquí vamos viendo la aplicación de estos análisis, ¿no? Pueden ser eventos en bajo, medio o alto, lo que nos va a dar como resultado de este análisis, ya más cuantitativo. Tenemos la siguiente técnica, que es el árbol de decisión. El árbol de decisión, pues, es una herramienta muy utilizada y es muy interesante porque es un diagrama de flujo que empieza con una idea principal y luego se ramifica según las consecuencias de tus decisiones. Por ejemplo, tenemos un evento y decimos cuáles las posibles causas de este evento y luego nos vamos desarrollando alternativas, ¿no? Por cada nodo se van abriendo otros más y por esto es la semejanza a árbol de decisión, porque nace una idea y esta se va ramificando en varias otras opciones y vamos evaluándolas, escribiéndolas y ya dándole puntuaciones a las mismas para poder entonces utilizarlas en toma de decisiones estratégicas de qué vamos a abordar primero, qué indicadores de riesgo vamos a priorizar, ¿no? Debe partir de una situación que se podría dar o que se está dando, desde ahí empezar a revisar las posibles consecuencias. Existe pues la comparación de acciones según costo, probabilidades y beneficios. Brinda un beneficio que son útiles, fáciles de aplicar, agregan opciones pues a los árboles ya existentes, le puedes ir colocando más ramificaciones o nodos, ¿no?, de oportunidades para ir complementando un árbol inicial que se tenía, luego nos van surgiendo en la medida de que vamos ejecutando el proceso del proyecto, otras ramas y se las podemos ir agregando. Nos da numerosas opciones para analizar y priorizar eventos de riesgo, ¿no? Tenemos una simbología muy particular aquí, que son los cuadrados como nodo de decisión, los círculos como nodo de probabilidad, las flechas, que significan las ramificaciones de alternativas, y las alternativas rechazadas cuando ya pues las cancelamos con dos líneas diagonales, ¿no? Muestra una alternativa o un resultado que no se debe tener en cuenta, porque recordemos que siempre en este análisis de identificación de riesgos, nunca una idea es mala.
son positivas, todas vale la pena analizarlas, ponerlas sobre la mesa y tomar decisiones pues en base a ellas. Así que nunca se limiten a expresar pues alguna idea o algún escenario que puedan tener se puede ver sencillo, pero siempre es mejor desarrollar una idea ya planteada a crear una nueva. Entonces siempre algo, aunque lo veamos mínimo, podemos irlo robusteciendo hasta hacer una buena identificación, una buena planificación del riesgo. Tenemos la siguiente técnica, que es la lista de chequeo verificación, el famoso checklist, donde es una herramienta que también nos puede servir de estadística, ¿no? Ya que se realiza periódicamente, por lo que deberán almacenarse los datos obtenidos de tal forma que sirvan para compararse en el futuro. Ustedes van haciendo pues una lista de todos los riesgos que se han identificado, las recomendaciones de prevención correspondientes y a su vez agregar un ítem que les permita añadir información sobre las tareas que ya fueron hechas y las que no. Esta es una forma también de técnica cuantitativa, porque si vamos guardando registros de todas estas actividades que hacemos, periódicamente vamos a tener una base histórica de eventos y poder decir, bueno, este evento es el que más me está sucediendo o con mayor probabilidad. Entonces, en base a eso, ustedes le dan, bueno, es alta probabilidad de que me ocurra este evento. Y van viendo el impacto, qué me sucedió cuando se dio este evento, pasó esto, entonces ya es un análisis histórico, que es el que se necesita para poder darle una puntuación a un evento de riesgo. Necesitamos tener bases, tener datos históricos obtenidos, y esta es una técnica muy buena para que la puedan desarrollar en un Excel, van escribiendo los eventos que les va sucediendo, y también se puede hacer el grupal, y es muy importante que se involucre a las diferentes áreas de una organización, tanto en el área comercial, el área de planificación, el área, todas estas áreas pues que forman parte de una organización, pueden darte ideas de eventos que le han sucedido y ayudarte como organización a identificar esos riesgos, ¿no? A lo que están expuestos. Ayuda a la toma de decisiones, muy importante. Tenemos la siguiente técnica, que es la entrevista estructurada y semiestructurada. En una entrevista estructurada es la que está preparada. Los entrevistados se les hace una serie de preguntas ya analizadas, preparadas, buscando un objetivo, tomadas en una hoja guía que lo anima a visualizar una situación desde una perspectiva diferente e identificar riesgos. Generalmente se usan cuando el sistema ya está implementado o en una etapa de madurez. Esto es muy importante hacerlo, ya que una vez describamos el proceso o un diagrama de flujo de alguna actividad, podemos de esa manera buscar los posibles riesgos que tenemos dentro de ese proceso. Ya, como quien dice, ya madurado, ¿no? Semiestructurado libre. Se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo características de conversación. Durante este ejercicio es muy probable que se den ideas nuevas o aspectos que no tenían en cuenta. La mayoría de veces se utiliza este tipo de entrevista al inicio de la gestión. Esto es un poco, pues, como vimos anteriormente, de conversación, de poder conversar con la persona que ejecuta el proceso y detectar posibles eventos de riesgo que tenga esa persona. Ya no es algo tan estructurado, sino más bien de sacar información o recabar información de la persona que ejecuta cierto flujo o cierto proceso, que es muy importante, que la persona encargada de ver estos temas de riesgo, los especialistas después en sus empresas de analizar los riesgos, puedan abordar a las personas que lo ejecutan para así ir detectando con mayor certeza algún evento de riesgo que en el área pues no se pueda identificar. Tenemos la siguiente técnica. Bueno, ya acá vemos cómo aplicar la evaluación de riesgo. Ya bien, llevándolo un poco más a lo que pues probablemente ha sido el objetivo pues de algunos de ustedes de conectarse a la capacitación, al webinar, es ver cómo lo aplico. Siempre es bueno ver la teoría y ver la aplicación de la misma en nuestro entorno.
Nosotros, pues, como bien somos pues supervisores del riesgo del blanqueo de capitales, le trajimos algunas técnicas para que puedan ustedes ver la aplicación en sus organizaciones. Identificación de los riesgos, que es lo que hemos estado viendo, todas estas técnicas consideran, es bueno aplicarla a los productos y servicios o servicios que ustedes ofrecen, a los tipos de clientes y o proveedores con los que trabajan, las partes relacionadas, los países o las áreas geográficas con las cuales ustedes se relacionan, ya sea a través de clientes, a través de proveedores, las transacciones y canales de envío o distribución con los que operan cada uno de ustedes. Es importante evaluar dentro de estas aristas, pues, siempre buscarle la probabilidad y el impacto de algún evento de riesgo que allí se dé. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos un evento de riesgo? Buscamos las características propias de los factores que faciliten operaciones de blanqueo de capitales. En la siguiente slide vamos a ver por lo menos un evento para que ustedes vean la aplicación. Este proceso de identificación se lleva a cabo, como lo hemos visto a lo largo de toda esta capacitación, con la colaboración de un equipo multidisciplinario. No podemos hacer una adecuada gestión de riesgo si solo lo estamos viendo desde un lado de la moneda, como se dice, ¿no? Tenemos que darle un enfoque multidisciplinario, es decir, involucrar al área comercial o ventas, al área de planificación de productos, a la alta gerencia. Todos deben estar en esta mesa de identificación de riesgo. La medición, pues como lo hemos visto, es la evaluación de una probabilidad, un impacto, asignarle una probabilidad de que ocurra el riesgo y un impacto, quiere decir que si me ocurre, cómo me afectaría económicamente, reputacionalmente o legalmente al momento de la evaluación de los eventos de riesgo. Debe ser documentado y contar con una información debidamente sustentada de acuerdo con la complejidad de su negocio y los procesos específicos que ustedes contemplen. No todos, como le hemos estado conversando, podemos ajustarnos a una misma evaluación o identificación de riesgos porque todos tenemos naturalezas distintas de negocio. El seguimiento. Es muy importante que cuando ustedes identifiquen todos estos riesgos, le den el seguimiento oportuno, porque esto podrá disminuir el nivel de riesgo de cada factor de riesgo, a su vez de ustedes mismos como sujeto obligado, mientras que la falta del seguimiento nos puede aumentar el nivel de riesgo. Porque una vez usted tenga identificado el riesgo y no lo trate, no lo controle o no lo intente pues mitigar, eso puede convertirse en un mayor riesgo para su empresa. Vemos en el siguiente slide, la siguiente filmina, vamos a ver la aplicación práctica en nuestro entorno. Recordemos pues que el proceso de gestión de riesgo puede aplicarse a nivel estratégico en toda la organización, pero también puede aplicarse a proyectos, productos o procesos específicos. Aquí tenemos un ejemplo, describir el riesgo que se identificó, prestar servicios o operaciones a clientes vinculados al lavado de activos, financiamiento de terrorismo o delitos precedentes. Es un riesgo latente que tenemos, ¿no? Todas las organizaciones. ¿Y cuál puede ser una posible causa? No contar con procedimientos específicos para identificar y analizar las operaciones inusuales. También puede ser no contar con procedimientos específicos para identificar una adecuada identificación del cliente previo al inicio de la relación comercial. Ya cuando veo la operación del cliente, ya lo tengo contratado, ya tengo la relación contractual. Por lo tanto, pues, una vez que ya vinculo a mi cliente, yo tengo que seguir dándole un monitoreo intensivo a ese cliente para poder detectar estas operaciones inusuales que se pueden convertir en sospechosas, ¿no? Así que siempre es importante mantener el monitoreo. Listar las consecuencias. ¿Qué me puede traer a mí como empresa? ¿Qué impacto? Bueno, ser sujeto de sanciones y pérdida de reputación, un riesgo legal, también pues me involucro en una demanda de algo por prestarle servicio a alguien que está en X actividad. La frecuencia del riesgo es la probabilidad de que me ocurra. ¿Qué tan probable es que me ocurra esto? De prestar servicio a clientes vinculados al lavado de activos. Bueno, puede ser medio alto dependiendo de mi naturaleza del negocio. Le damos un 4, ya le vamos colocando ya el número para ir midiendo indicadores, ¿no? Y el impacto del riesgo, que es alto, de si llevo a vincular a una persona
con relacionada a esto, pues sabemos que es un alto impacto para nuestra organización, así que le damos un valor de 5, que es el más alto. Y en esta medida, pues ya tenemos la primera fase para una adecuada evaluación de riesgo, que es la identificación de los riesgos. Luego en otras, pues estaremos ampliando pues sobre cómo se aplica más ampliamente. Bueno, en la siguiente, pues ya vamos a abrir el compás para algunas preguntas y respuestas. La licenciada Katia va a estar pues modulándole las preguntas y respuestas. Bueno, como pudieron observar en la mañana de hoy, en nuestro webinar, les quisimos brindar a ustedes los diferentes tipos de técnicas que existen para identificar los riesgos. Esto no quiere decir que ustedes tienen que utilizar una única técnica. En la práctica, como gestores de riesgo, hemos llegado a utilizar más de una técnica. Hemos podido mezclar una técnica de mesa de trabajo con una lluvia de ideas. Hemos aplicado el tema de análisis de escenario y adicional hemos hecho pues el tema de el porqué de preguntarse, y todas estas técnicas las vas utilizando a medida de que va incrementando tu nivel de cultura de riesgo dentro de tu institución o de tu organización. Ahora mismo tenemos ya abierto para todos ustedes el espacio de preguntas y respuestas, y estamos en espera de ellas. Y si no existen preguntas, pues estamos abiertos también a que nos hagan cualquier consulta al correo que ya hemos brindado de capacitación para cualquier otra pregunta adicional que tengan después de este webinar. A todos los que llenen el formulario que inicialmente les brindó la licenciada Chande, se les podrá hacer llegar su certificado de participación, e igualmente podemos compartirles la presentación del webinar del día de hoy. Natalia Pérez Cortés. Buenos días. Muchas gracias, primero que todo, por la explicación. Esto es muy útil, de verdad, y se agradece mucho como que se tomen el tiempo de darnos capacitación a los sujetos no financieros. Yo tengo una pregunta en relación con el mecanismo de identificación a través de entrevistas o grupos focales. Cuando estamos hablando de firmas de abogados pequeñas o de abogados independientes, obviamente no tenemos dentro de la oficina un montón de personas para levantar como encuestas o utilizar método Delphi. Ustedes, como superintendencia, sin ningún tipo de compromiso, ¿cuál creen que sería el mecanismo más idóneo para firmas pequeñas? El primer expositor nos habló un poco de referenciación con colegas, nos dijo, tomen la ley 23 y las regulaciones que ahí tienen buenas ideas. ¿Ustedes a la hora de una inspección verían válido que en firmas pequeñas esos insumos o esas fuentes sean como de donde uno toma mano para hacer su identificación? Es decir, las guías que tiene Gafi, la misma ley, la evaluación de riesgos nacional, los documentos que publican las unidades de inteligencia, como decir, bueno, yo he estudiado y estos son los riesgos, pero desafortunadamente no tengo cómo hacer grupos focales o entrevistas. Gracias. Creo que no escucho, no sé si soy yo.
Buenas, disculpen, es que tuvimos unos problemas técnicos aquí de conectividad. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Sí, la licenciada, creo que tiene una pregunta. No se escuchó, por cierto. No sé. Buenas, pregunta. Estaba haciendo una pregunta. ¿Me escuchan? Hola. Aló. Hola. Hola. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Yo escucho, pero no sé si ustedes me escuchan. Sí, ya la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, agradecida por la capacitación y quería consultarles, ustedes hoy nos entregaron distintos mecanismos para la identificación de riesgos. Yo quería validar con ustedes en sujetos obligados o firmas pequeñas de abogados, donde no tenemos la capacidad de entrevistar a un montón de personas o no tenemos un equipo comercial que participe como del proceso de identificación de riesgos. Si ustedes como supervisor encuentran válido que nuestra identificación de riesgos esté muy basada en ese estudio de las leyes, regulaciones, análisis de contexto, las guías del GAFI, lo que publican las unidades de inteligencia, pues porque no tenemos esa posibilidad de hacer esos grupos nutridos. Sí podemos hacer algo de referenciación con colegas, pero no tenemos a la mano, pues, como esos equipos grandes en nuestras entidades. Sí, mira, atendiendo su respuesta, su consulta, perdón, efectivamente sí. Esta superintendencia, cuando hace las revisiones, las supervisiones, es muy consciente del tamaño y la complejidad de nuestros sujetos obligados. No se trata de la misma manera y tampoco, por poner otra perspectiva, no se califica de la misma manera a un sujeto obligado de trayectoria, de importante tamaño, que a en el caso suyo, una firma que tenga pues quizá no más de 5 personas. Y atendiendo su consulta es totalmente válido. Los mecanismos que usted vaya a utilizar para identificar sus riesgos, de todos los que le hemos dado en la mañana de hoy, no los necesita utilizar todos. No necesita establecer una mesa de trabajo con 15 personas porque no las tiene y eso se conoce. Entonces, sin ánimo de ser redundante, no se preocupe, utilice las herramientas que tenga a su mano y lo que impera en este caso es que logre identificar los riesgos y sus dos grandes componentes que son las vulnerabilidades y las amenazas, dependiendo de su tamaño. Claro está, igual y repito, una firma pequeña no tiene los mismos riesgos que una empresa de mayor tamaño. No significa que sean menores, la génesis es la misma, pero el trato es distinto. Entonces, Mil gracias, muchas gracias, licenciado. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, veo que Franklin tiene una pregunta. Adelante, Franklin. Hola, hola.
Adelante, Frankie. Adelante, Frankie. Puede hacer su pregunta. Hola, hola, buen día. Una pregunta bastante sencilla y chica. En el seguimiento que se le da en cuanto a riesgo, ya si tenemos un cliente que ha cambiado a una actividad sospechosa y tenemos que hacer los reportes a la UAF, ¿hasta qué punto podemos desvincularnos con ese cliente? ¿Hasta que termine la investigación de la UAF? ¿O podemos desvincularnos inmediatamente y hacerle la comunicación al cliente de que no, por el cambio de actividad, no vamos a seguir prestando los servicios como abogados residentes? Gracias. Buenos días. Mire, atendiendo su pregunta, una vez, el procedimiento correcto es el siguiente. Una vez ustedes como sujetos obligados identifican una posible operación, una posible transacción o algún hecho que consideren inusual, lo correcto es estudiar el caso. Si luego de que ya este cliente es abordado para solicitar información adicional, solicitar soportes adicionales, pese a ello, todavía ustedes consideran que están enfrente de una operación, ya en este caso sería sospechosa, lo correcto es hacer el reporte de manera inmediata a la UAF. Ahora bien, lo que conlleva el proceso de desvinculación de un cliente, eso recae en cómo estarían sus políticas y procedimientos. Hay ocasiones que es más sencillo y hay ocasiones que es un poquito más complejo hacerlo. Si ustedes únicamente, digamos un caso hipotético, ofrecieron un servicio de una sociedad anónima, naturalmente que es fácil prescindir de los servicios porque puedes renunciar a la misma. Sin embargo, hay otros escenarios quizá que son un poquito más complejos. Entonces, prescindir de la relación comercial con el cliente quizá tome un poco más de tiempo. Si ustedes realmente están convencidos de que lo que les conviene luego de hacer el reporte a las autoridades es prescindir de la relación, es establecer un plan de salida de este cliente. Y eso una vez más, eso depende de cuántos servicios ustedes les han ofrecido o qué tiene, qué portafolio tiene con esta persona. Vuelvo y repito, y sin ánimo de ser redundante, hay escenarios mucho más sencillos que otros. Algo que también debe quedar claro, el único hecho sustancial de haber reportado a las autoridades no es digamos, no conllevaría la obligatoriedad del cese de la relación. Lo que conlleva es, si lo consideran lo correcto, es un monitoreo. Un monitoreo mucho más de cerca de la relación con el cliente. Claro está, lo que se mira en la mayoría de los escenarios es que una vez el sujeto obligado hace ese reporte a las autoridades, como plan A, es la salida del cliente, la salida, el término de la relación con el cliente. No sé si atendí su consulta o quiere que hagamos alguna nueva aclaración. Está perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a usted. ¿Te pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aló, buenas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Aquí se cayó. Buenas, no sé si tienen alguna otra pregunta.
Sí. ¿Cómo identificar los riesgos? Buenos días, licenciada. Una consultita. En capacitaciones anteriores en relación a este tema de evaluación de riesgo del sujeto obligado, dieron a las personas que participaron en dicha capacitación personalmente la matriz, el borrado, como el modelo de la matriz de riesgo. Como muchas de las personas no pudieron asistir porque no recibimos la invitación y lo vimos de manera virtual, quería saber si la super puede de alguna manera, o ya sea solicitud de nosotros, darnos ese modelo de matriz. Ante todo, pues, en nombre de la superintendencia ofrecemos disculpas por todos los inconvenientes que escapan pues ya de nuestras manos. Con relación a la solicitud que está haciendo una de las participantes, bueno, vamos a ver si volvemos a programar una capacitación para cómo confeccionar una matriz de una forma bastante sencilla, ¿no? Esto aplicaría para todos los sectores y hablo de una forma sencilla porque va a ser lo básico. Cada cual después tendrá que ajustarla a las medidas en cuanto a las actividades que se realizan, es decir, tomando en consideración todos los factores de riesgo. Y entonces, pues vamos a programar una para ver si Dios mediante en el mes de julio, entonces volvemos a dar esta capacitación de cómo confeccionar sus matrices de riesgo. ¿Hay más preguntas? Yo no quiero más pues que agradecerles en primer lugar pues a nuestros panelistas, nuestros expositores que tienen mucha experiencia en materia de riesgo, la licenciada Katia Vega, quien es la jefa de la dirección o del departamento, perdón, de riesgo, al licenciado Oscar Pascual, de igual modo pues a la licenciada Aleida Mendoza y al licenciado Héctor Jai. Muchísimas gracias a todos y buen día.